Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un viernes más de charlas. Hoy, bueno, con todos los nervios de la semana pasada y ahora guardamos nervio para mañana. A ver cómo terminamos y cómo seguimos. Bueno, hoy les voy a presentar a la profesora Silvina Elena Mercado. Es profesora en enseñanza media y superior en ciencias biológicas, Universidad Nacional de San Luis, especialista en gestión ambiental y posee formación complementaria en conservación, fitogeografía, nomenclatura botánica, anatomía y morfología vegetal, biología de la conservación, agricultura sostenible, documentación de colecciones biológicas y escritura científica, entre otras áreas de especialización. Asimismo, fue beneficiaria de una beca internacional de Botanic Garden Conservation International para participar del sexto Congreso Internacional de Educación en Jardines Botánicos en Oxford, Reino Unido, donde actuó como panelista en el área de educación ambiental. Cuenta con una amplia trayectoria docente en la Universidad Nacional de San Luis, donde se desempeña como profesora adjunta exclusiva ordinaria de botánica sistemática y responsable de las asignaturas botánica sistemática y malezas en la carrera de ingeniería agronómica. Ha desarrollado materiales didácticos originales dirigidos a becarios e investigadores en formación, integrado jurados de concursos docentes y comités evaluadores de trabajo finales de grado, contribuyendo de manera sostenida a la formación de recursos humanos en botánica y ciencias agrarias. Su experiencia en extensión universitaria se centra en la educación ambiental, la conservación de la flora nativa y la vinculación entre la universidad y la comunidad. Ha dirigido y codirigido sucesivos proyectos de extensión, el Jardín Botánico, Aula Verde, para la comunidad de Villa Mercedes, consolidando el Jardín Botánico como un espacio de educación, conservación y divulgación científica. Ha organizado y dictado talleres, cursos y actividades de capacitación para docentes y estudiantes, productores y público en general, además de desarrollar numerosas acciones de comunicación pública de la ciencia en congresos nacionales e internacionales. Perdón, no me da la garganta, contribuyendo de manera sostenida a la formación de recursos humanos en botánica y ciencias agrarias. Ha organizado talleres, cursos, actividades de capacitación para docentes, estudiantes, público en general, en congresos nacionales e internacionales, integra además iniciativas institucionales de divulgación científica y ha participado activamente en la organización de eventos académicos y de educación ambiental. En el ámbito de la investigación, desarrolla una línea sostenida sobre la flora y su vegetación de la provincia de San Luis, con énfasis en sistema vegetal, taxonomía, biodiversidad, malezas, flora nativa y conservación. Ha sido integrante, codirectora y actualmente directora de proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional de San Luis, dedicados al estudio de la vegetación provincial. Su producción científica comprende libros de referencia sobre poesía de San Luis, capítulos de libro, publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y numerosas presentaciones en congresos especializados abordando aspectos de taxonomía, distribución, ecología, manejo de especies vegetales. Asimismo, dirige investigadores en formación y becarios de iniciación científica, fortaleciendo la continuidad de las líneas de investigación. Complementariamente ha desarrollado funciones de gestión universitaria, entre ellas la coordinación de áreas básicas agronómicas, la responsabilidad del herbario y del jardín botánico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, además de integrar comisiones académicas y de
extensión, su participación en la Red Argentina de Jardines Botánicos y en iniciativas de cooperación con organismos como el INTA refleja una trayectoria orientada a la articulación entre investigación, docencia, extensión y conservación del patrimonio vegetal. Así que, Silvina, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Parece como muy largo. Es demasiado, no tengan demasiada expectativa sobre mí. Es lo único que le puedo decir. Bueno, sí, la parte que habla de POACE son dos libros que soy en calidad de coautora con el equipo de cátedra en ese momento. Y ahora los estamos revisando y actualizando y bueno, esperamos poder sacar antes de que me jubile una versión digital. Yo no los veo a ustedes, les doy las buenas tardes, disculpen que no manejo con tanta fluidez el Zoom, sí la plataforma con la que damos clases, pero bueno, en esto tengo un desencuentro con, si ven algo gris, un cuadrito gris, es porque aparece y desaparece y no sabemos por qué, pero le damos la bienvenida al cuadradito, al rectángulo gris que aparece en la parte superior de la pantalla. Yo no sé si me veo, Elizabeth. ¿Hola? Te vemos, Sí, Silvina. sí, te vemos Ah, bárbaro, ¿me ven? Porque sí, yo y se ve la gesticulo mucho, presentación. por eso. Cualquier Ah, cosa, cerrame mi cámara y listo. no, no, se ve todo bien, no te das problema. Perfecto. Bueno, esto es un paisaje que en realidad no está tomado en la provincia de San Luis, con el que empieza, está tomado en Córdoba, al borde de un precipicio en el cual íbamos viajando y bueno, me asomé un poquito para sacar fotos porque me pareció cruzando el macizo que comprende el macizo grande de Córdoba, que forma parte de las Sierras Pampeanas, junto con los macizos de San Luis, compartimos los comechingones, compartimos, luego viene desde los comechingones, accedemos a esta parte que me parece bellísima de las sierras de Córdoba, donde también, bueno, donde están estudiando mis hijos. Pero íbamos a un curso junto con el equipo de Merlo, de Botánica de Merlo, con Ale Suyama y todo el equipo. Así que bueno, hicimos una parada y sacamos la foto que me parece hermosa. Entonces, parte de las Sierras Pampeanas y el título es Los Pastos, la familia que conquistó el planeta. Puede parecer un poco, vamos a ir explicando, te voy a tratar de explicar por qué pienso que conquistó el planeta y tratar de explicar como lo explicamos en docencia y como lo explicamos cuando hacemos, mi formación es más orientada, yo no soy taxónoma, pero trato de aprender, estoy aprendiendo y no me refiero a que no hago clasificaciones, sino identificaciones de plantas. Y utilicé gramíneas porque sigue siendo un nombre aceptado por el uso y que a muchos viejos, viejos, pero no por edad, sino por trayectoria, les gusta mucho, tiene el origen en la palabra que le daban a los pastos en general, en el latín, grama, y eso seguramente ustedes lo conocen, no es ninguna novedad, y vamos a tratar de comprender o que yo humildemente les explique su particular estructura, forma y diversidad, que no es casual, o sea, tiene toda una historia. Eh, Vamos a ver si pasan las diapos. Los hemos hecho esperar mucho. Quería empezar con esta frase de Walt Whitman, que es una hoja de hierba. Él le pone ese título a un libro porque en realidad era muy menospreciada su literatura. Entonces, aparte de que él apreciaba mucho el contacto con la naturaleza,
es el título de La hierba, es el título de uno de sus libros de poemas. Y tiene 100 millones de años de historia y que tiene un desenlace que es comprender las gramíneas, por qué son importantes y en realidad por qué tanta gente pasa de largo de las gramíneas y de las poaceae, que es el nombre actual de la familia botánica. Él eh, tiene un prólogo, a manera de prólogo, creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo de las estrellas. Eh, y comienza cuando, nada, esta imagen que nosotros vemos que está en la pantalla, nada de esto, que fue tomado, la foto fue tomada por Artemis, la misión Artemis, desde la cabina precisamente de la misión. Eh, Se habló mucho de esta foto y me gustó mucho como para comenzar la charla, porque nada de esto en relación a la superficie del planeta tal como la conocemos y que sigue transformándose, a veces con situaciones catastróficas para los seres humanos que vivimos en ella y convivimos en nuestro planeta. Era un planeta completamente distinto hace 100 millones de años, o hay variación en cuanto al dataje. Eh, Como les contaba, era un planeta en constante transformación y continúa aún hoy. Elegí esta foto precisamente lo ilustra, es testigo de esas transformaciones que ocurrieron y dieron origen a las sierras pampeanas y a raíz de la orogenia de los Andes, el surgimiento de los Andes por el choque de placas tectónicas. Es un cerro, el Cerro Tomolasta, que está en San Luis, y que tiene estos, yo no sé si se ve la flechita del cursor, Ceci, Sí, hola. Bueno, esta forma que tienen estos cerros, en la cumbre de estos cerros, es testigo de erupciones volcánicas que se produjeron en ese momento. Tienen este aspecto redondeado, no solo por el efecto del tiempo, sino por el tipo de magma que emergió en ese momento cuando surgieron el Cerro Tomolasta y todo este sistema de sierras que está muy conectado dentro del macizo central de las sierras de San Luis. No sé si los que están escuchando conocen San Luis. Hay un mapita al final de la charla en el que podemos mostrar todas las sierras y su origen, hablar sobre su origen. Em, Todos o la mayoría conoce que la superficie del planeta, a esto venía de que no coincide con lo que en la foto de Artemis, lo que nosotros habitamos hoy, en este momento y en este lugar. El continente al principio era una gran masa, cuando comienza a enfriarse, una gran masa continental, que era la Pangea, que la parte sur era el gran continente de Gondwana, que se separa de la Pangea, hace aproximadamente 150 millones de años. Ese gran continente austral, la Pangea, también a lo largo de una extensa historia geológica, se fractura para dar origen al Océano Atlántico. Al principio no existen los Andes, no existen los Alpes, no existe ninguna de las grandes cadenas montañosas que conocemos, porque esas aparecen en el terciario. Eh, en realidad, lo que hoy es San Luis, lo que es Mendoza, lo que es toda la zona de Cuyo, antes de la orogenia andina, era una zona de costas y que lo testifican los restos fósiles que había en ese momento.
Pero cuando empieza a fragmentarse Gondwana y se desprende África de América del Sur en un primer momento, Madagascar de la África de Madagascar y la India, hace 90 a 65 millones de años, y tan luego, muchos millones de años después, Australia se separa finalmente de la Antártida y van rotando. Esto en realidad no, para llegar a su ubicación actual cambia el clima, cambia la circulación de las corrientes marinas, cambia el clima por una ubicación nueva dentro de la geografía del planeta, o sea, tienen una nueva posición geográfica y la atmósfera que hay en ese momento obviamente no era la misma que respiramos hoy, en la que escaseaba el dióxido de carbono. Y eso va a tener una gran implicancia en la historia del surgimiento de las gramíneas. De la ruptura, y probablemente antes de esa ruptura, aproximadamente hace 80 millones de años, algunos trabajos, ese trabajo anterior, esa imagen, se basaba precisamente en un trabajo de 1979 de un investigador, Vila, de la Universidad de Buenos Aires, geólogo. eh, Coincide aproximadamente con las dataciones que se hacen del origen de la familia de las poáceas desde el punto de vista de tanto de las dataciones dentro de lo que es la estratigrafía con toda la nueva biogeografía, los estudios biogeográficos que la ubican en base al estudio genético precisamente del ADN de nuestros de nuestras mitocondrias, de las mitocondrias de las poáceas. Entonces, del resultado de estos estudios geográficos, biogeográficos, establecen el origen de las poáceas, del ancestro de las poáceas, de las gramíneas, hace 80 millones de años, y que luego se parten dos linajes y que, he puesto ahí, se alimentan el mundo. Porque los investigadores lo llaman BOP a una de las ramas de ese linaje, que son los cereales de clima templado, o sea, que prosperan en climas más húmedos, más fríos, con una estacionalidad no tan marcada, entre los cuales están los principales cereales y alimentos del planeta, o sea, Oryza sativa, que es el arroz, Triticum estivum, que es el trigo, Hordeum vulgare, que es la cebada, la avena, el centeno, y los bambúes están dentro de ese grupo y precisamente que ustedes lo reconocerán, y si lo traemos a la actualidad, el trigo, la avena, el cebada, el centeno son los verdeos de invierno que se siembran tanto en la pampa húmeda como en mi provincia con distintos fines, o sea, para forraje o para alimentación. O sea, ustedes verán ahora que está la cosecha, perdón, la siembra de lo que luego va a ser la cosecha fina, ¿no? Eso en la zona productiva, tanto de Córdoba, San Luis y La Pampa y Buenos Aires, son los cultivos de invierno, le llamamos nosotros. Y la otra rama en la cual se divide, en base de los estudios de Gallagher, es el que llaman PACMAT. Se supone que surge hace 64 millones de años, tienen una fotosíntesis, una vía fotosintética particular, que la vamos a explicar más adelante, la vamos a dejar así como una incógnita para los que no son especialistas. Para otros puede ser obvia y no es necesario explicarla, pero nosotros la explicamos, o sea, tanto a nuestros alumnos como a aquellos que con un lenguaje distinto o más complejo
para los estudiantes, la explicamos para cuando visitan, por ejemplo, el jardín botánico. Entre ese clado, entre esa rama de diversificación de la familia de las poáceas, tenemos el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, el mijo, y que también participan en la alimentación del mundo, muy activamente, ¿no? Acá lo que hay precisamente es lo que les decía yo en esos estudios estratigráficos, este es de, bueno, yo en chino no pronuncio muy bien, así que está puesto en negrita en la base. Tengan en cuenta que esto es una hipersimplificación y un recorte. Es de Weilu, Mao, Mander, Gosling, Horn. Ellos hacen un estudio estratigráfico y luego identifican granos de polen. El grano de polen tiene toda una evolución también. Y ellos lo que estudian es la superficie externa del grano de polen, porque el grano de polen dentro de las muestras estratigráficas es muy fácil de identificar. Lo difícil de identificar es separar entre especies. Uno puede identificar, bueno, este es polen de poace, pero de ahí a poder identificar especies es sumamente difícil y se hace con estudios que los hacen los palinólogos con una serie de técnicas propias de ellos que fíjense que con qué detalle estudian la superficie y es muy característico el grano de polen porque en realidad tiene un solo porito, una superficie que si la miramos muy fino en un microscopio electrónico, ahí sí podemos observar las distintas características y asociarlo con distintas especies que son ancestros de las actuales. Por ejemplo, tenemos ahí Cortaderia nítida, y todas estas recolecciones que están en la imagen fueron hechas en la zona de América del Sur, pero en la zona tropical de América del Sur. Creo que lo tomaron sobre, si mal no recuerdo, en las zonas pantanosas del Amazonas. O sea que hay dos relojes independientes, la deriva de los continentes y el ADN de las mitocondrias de los pastos, que marcan la misma hora o una hora aproximadamente, la misma, que tanto la geología de Gondwana y la evolución de las poáceas narran a una su manera un mismo capítulo de la historia, que es el surgimiento de esta familia, su diversificación, y cómo va ocupando luego los distintos ambientes del planeta. Esto es una imagen, yo sé que es una súper síntesis que pedí a la IA, que le hice muchas modificaciones, que representa tanto en el margen superior de izquierdo, para mí, derecho para ustedes, supongo, está lo que es la reconstrucción de Gondwana y después la apertura inicial del Atlántico Sur, que produce la separación de dos grandes masas continentales de Sudamérica y África, y lo que ven en la parte inferior de la imagen que se genera, está la Antártida y Australia todavía unidas, que van a hacer un gran viaje, la India, hasta golpear contra o sea, sí, golpear contra Eurasia y generar la cadena de, del Himalaya. Y en este escenario, que le lleva muchísimos millones de años, está la escala en la parte inferior de las masas continentales,
aparecen esas primeras poáceas y las familias y las especies relacionadas y familias relacionadas. El origen definitivo es lo data este trabajo en el Cretácico, en el que nos basamos con la imagen. Y abajo tenemos igual los dos ramas de ese ancestro común que aparece en el Cretácico y que confirma ese origen gondvánico, y la diversificación en pastizales. Que produce diversificación de los pastizales en los dos ramas que relatábamos recién, el BOP, que es el de las bambucias, los bambúes, el arroz y los pastizales templados, y en el otro, el del Pacman, la rama Pacman, están precisamente todas las especies que habíamos nombrado recién. Acá están con el nombre de sus subfamilias, están las cañas y los juncales, las arístidas que están muy presentes en nuestros pastizales y que precisamente tienen la vía fotosintética C4, y las panicoideas, donde tenemos la tribu de las panicias, que es donde está precisamente la cola de zorro, para hacerlo así. O la moa, que es más conocida. Eh, en Sudamérica tienen éxito ambos clados, tanto el BOP como están representados por especies nativas, tanto el clado o la rama BOP como la rama Pacman. Suena Pacman, perdón. Y entonces, cuando surgen estos ambientes muy deshabitados, estos ambientes abiertos, porque las primeras poáceas estaban en los bosques, que es un desafío, que es la conquista de estos espacios abiertos, que se produce en base a los pastos y en el que pueden habitar herbívoros. Nosotros teníamos herbívoros más bien pequeños, pero en otras zonas del planeta lo habitan herbívoros de mucho mayor envergadura, ¿no? En este caso yo lo ilustré, como estamos justo, todo lo que es la zona de Villa Mercedes y la zona a la cual me refiero en particular, de los pastizales de San Luis, que son más o menos los que intento conocer, está ilustrado con una foto que le agradezco muchísimo al ingeniero Nicolás García del Castelo, que somos colegas en la universidad, que es de la parte del Espinal. Nosotros estamos en la parte del Espinal, que es entre el distrito del Caldén y el distrito de precisamente estos pastizales con estas matas que se ven así plateadas, eh, y que lo habitan los venados de las pampas. Por eso les decía que no teníamos nosotros grandes herbívoros originalmente. A nivel nacional, a nivel internacional, en todo lo que es la superficie del planeta, fíjense que tenemos pastizales, los grandes escenarios del mundo, tenemos las sabanas, los campos, los pastizales de montañas, los pastizales templados y los pastizales tropicales y subtropicales, que ocupan una gran porción del planeta y es donde se desarrolla, si ustedes observan el mapa, una gran cantidad de población, de la mayor proporción del planeta que está habitada precisamente. Esos escenarios del mundo son los actuales, no los que se habían, ya acá están separados en este planiferio, todos los de la FAO están separados, todos los planetas, más o menos como la representación que hacemos actualmente. Y acá le quise poner distintas zonas de pastizales, por ejemplo las sabanas del Serengeti en Tanzania. Esto que lo tomé desde un auto en el que se ve la hierba,
en los llanos o en las zonas de llanura entre las montañas en Colombia y por supuesto un camino entre campos de la zona del sur de Villa Mercedes. Y al fondo hay un cartel, justamente. Por eso los he querido traer desde toda esta geografía, desde toda esta historia, aquí a las zonas abiertas y a los pastizales de la zona de San Luis. No sé si las preguntas son al final, si quieren hacer alguna pausa. Bueno, yo les decía que les iba a mostrar particularmente más o menos a qué me refería cuando hablaba de la orogenia. ¿Cómo impacta esos cambios en la provincia de San Luis? Impacta ah, en los últimos, en la última etapa del desarrollo del planeta, si le sacáramos una foto en lo que es ahora, que está cambiando y sabemos que está cambiando con consecuencias bastante trágicas, es precisamente esto, este mapa. ¿Se ve el cursor, Ceci? ¿O activo esta lapicerita que tengo Se acá? ve el cursor, se ve perfecto, Silvina. Bueno, si esto que está representado acá es un mapa muy viejo pero muy útil, luego fue modificado de un investigador de INTA que es David Lee Anderson, que volvió a su país natal, a Estados Unidos, pero nos dejó un gran legado que hemos tomado todos. Y que no hemos seguido, esto es una recreación que hicimos dentro del libro, de uno de los primeros libros de Poase, de su mapa de los tipos fisonómicos que habitan en San Luis. Entonces las fotos que yo les mostraba, a excepción de las fotos que son tomadas en otros ambientes y que les aclaré, es esta zona que le llaman el área 1, en el cual hay pastizales con isletas de chañar, y algunos caldenes aislados. O sea, no tiene como comunidad clímax, no hay un bosque denso. Y luego, más al sur, tenemos esta zona de bosque de Caldén que fue intensamente explotada para la extensión del ferrocarril, al igual que la zona donde vivo yo, que es este cotono que define él, entre el Algarrobal y la zona de los pastizales. Esta imagen que estaba en el flyer precisamente fue tomada acá en el sur. Aparecen, es una zona de médanos ondulados, de médanos bajos, de origen eólico, porque en lo que es en el terciario tardío, todo esto, acá están las sierras de las Quijadas, esta zona es de monte, este es el macizo central, estos serían los comechingones, son todos en las quebradas, es donde hay pastizales de altura en esta zona, que es donde está la foto del Tomolasta, y en este pastizal es un pastizal ondulado formado principalmente por los aportes eólicos que van a rellenar luego estas zonas intermontanas entre los macizos montañosos, se me perdió el cursorcito, que están acá. Que es lo mismo que está representado en esta zona. Esta zona es como una depresión. Acá están los macizos andinos, perdón, los andinos, las sierras centrales, las sierras de los comechingones y las sierras de las Quijadas, que tienen otro origen. Eso ya es con otro origen totalmente distinto que no tengo ahora, no voy a abordar ahora porque no es una clase de geología. Y esto fue tomada, esta imagen, precisamente está tomada en alguna de las quebradas que se producen dentro del macizo central, en el departamento Pringles, creo que lo tomé, que es un departamento de San Luis que está más o menos en esta zona. Esta es la zona del sur, donde aparecen, por el viento excava, acá hay un médano, y precisamente aparecen estas lagunas
precisamente por eh, la formación del médano. Acá queda una cubeta de deflación, perdón, una cubeta de deflación, y lo ocupan los pastizales, flechillares, fundamentalmente o pajonales, de especies de arístida, nacela, que antes todos los géneros que estaban ocupados anteriormente en estipas, y Yalis argentea, que, perdón la pronunciación, si alguno es muy purista de las pronunciaciones del latín, que es muy característica de esta zona. Todo esto es lo que nos se recorrieron para elaborar el primer libro de pastos. Bueno, este resultado de la evolución, acá vemos pastos de invierno, una apoano, ahí hay una inflorescencia de poano, se alcanza a ver, y unas hojitas de bromus, de cebadilla pampeana. El resultado de esta evolución no se explica solamente por la forma que tienen los pastos, ¿no? Nosotros íbamos a hablar de los pastos, no íbamos a hablar de geología, no íbamos a hablar de tectónica de placas, sino que íbamos a hablar precisamente de cómo son los pastos y cómo entenderlos, porque la verdad que tienen estructuras bastante complejas, que realmente son difíciles de estudiar, sobre todo para los estudiantes. Cuando miramos, esta es la misma escena que les contaba recién, de las cubetas de deflación, los médanos y todo eso, y esta es una lígula, algunos de los detallitos que nosotros vemos y observamos y dibujamos y tratamos de que nuestros estudiantes o los productores les sirva para comprenderlos e identificar los pastos, que es la zona de la hoja que usamos para identificación. Acá tiene pelitos, son hojas duras que se enrollan y que tiene toda una razón de tener esa morfología, ¿no? O sea, el secreto del éxito de estos pastos para colonizar estos espacios abiertos, como lo hace también en las tundras, como lo hacen en las sabanas, como lo hacen los pastizales de altura, tiene que ver con esta morfología especial, muchas veces asociadas a la hoja, a sus tallos, a su sistema de raíces y a donde guarda sus estructuras reproductivas. Entonces nos preguntamos, y ustedes estarán preguntando en este momento, esta señora ha hablado bastante por arriba de geología, ¿por qué el meristema? ¿Por qué las hojas tienen esa forma? ¿Por qué las flores? ¿Y dónde están las flores? Si yo miro un pasto, acá vemos el mismo pastizal, y dónde están las flores de este pasto, cómo se dispersa, por qué la espiguilla, que nos dicen que es la inflorescencia fundamental de las gramíneas, la primera vez que alguien abre un libro de gramíneas, es esta estructura que protege tanto y que protege precisamente las estructuras reproductivas. Toda esta historia, que es bastante compleja, con 85 millones de años de historia, Gondwana, la estructura de los pastos, etc., a nosotros es un desafío, porque ¿cómo contamos esta historia en un jardín botánico, a audiencias diversas, a nuestros estudiantes? Acá están nuestros estudiantes, hay una reunión que hicimos con la gente de el Jardín Botánico El Pantanillo. Algunos de nuestros visitantes, como verán en esta foto, son muy pequeñitos. Por supuesto que no les cuento esta historia de esta manera, les digo, bueno, aparecieron después de los dinosaurios convivían con estos ambientes, y se los simplifico bastante, y algunas veces me pregunto cuándo van a aparecer los dinosaurios, porque la verdad, que por más que yo lleve juguetes, ¿cuándo van a aparecer los dinosaurios de verdad? Y bueno, es un trabajo de historias, de interesarlos. Yo no sé, ustedes están siendo como mi conejillo de India, porque estoy cambiando el enfoque que a veces le doy.
después me cuentan. ¿Y qué ven? ¿Qué ven? ¿Y qué vemos todos cuando vemos un pasto? Cuando vemos un pasto con estos colores ocres, amarillentos o verdosos, pero que son el escenario, son muy homogéneos para la mayoría de las personas. Preferimos ver algo con corola, que lo visite una abejita, y los pastos generalmente, salvo pastos de los trópicos, no los visitan, no tampoco los visitan las abejitas. Entonces resultan poco llamativos, pero son un hábitat muy importante, como vemos al final. Entonces, acá tenemos un estudiante que está en un flecheillar de Nacera filiculmis, que es un pasto duro que habita en las laderas secas de las sierras de San Luis, y que debe estar pensando qué tengo que colectar para el herbario, cuál es una y cuál es otra, son todas la misma, porque no hay una definición, sino, ni una respuesta rápida cuando vamos caminando con ellos, sino que cada estructura, eso es lo que tienen que practicar, que cada estructura, cada detalle que ellos ven es una pista, y después nos vamos con todas las plantas al laboratorio. Entonces, si vamos a hablar de la estructura de los pastos, vamos a empezar por bajo tierra. Yo les digo siempre, no hay nada más importante para un ingeniero agrónomo o para alguien que nos visita que poner la palita y mirar debajo cómo son las raíces, cómo es el sistema de raíces, para que nos explique un poco de cómo se comporta ese pasto. Cómo se sostiene esa planta, que a veces no deja ser comida por los grandes herbívoros o por algún herbívoro, porque tiene que defenderse, o a dónde va a guardar sus yemas para resistir el invierno. Acá lo que vemos, esto es se ha pixelado un poco, pero es bueno, uno de las primeras características que tienen los pastos en cuanto a su germinación. Tenía una foto de germinación de un granito de maíz que la podría haber puesto. Esto es como si hubiésemos cortado un fruto semilla de una poace. Acá está emergiendo con mucha dificultad un coleoptile, que es como un capuchoncito que protege las primeras hojas, y luego surge esta raíz primaria que va a vivir muy poco. Entonces va a tener que ser reemplazado por raíces que surgen de los nudos inferiores de la planta. Y algunas, en el caso del maíz, de las especies que son con este desarrollo que tiene una planta de maíz que tiene que sostener una caña, algunas son funcionales y otras les sirven de anclaje. Esto es lo que explica esta diapo. Estas gruesas, esto grueso que vemos acá, son raíces primarias, no, son raíces que les sirven para sostenerse a la caña. A la caña le llamamos al tallo. En este caso es la de un maíz que estaba en el campus de agronomía. Y la morfología de la raíz tiene que ver mucho en su origen y en su desarrollo con si se tratan de especies anuales o especies perennes. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo exploran los distintos niveles de suelo? En un ambiente sérico, las gramíneas, los pastos. Bueno, acá en este caso, fíjense que ha ramificado mucho sus raíces, que surgen de ese nudito que tienen los nudos inferiores del tallo. Todas esas raíces exploran una gran cantidad de tierra, y de perfiles de suelo. Los suelos nuestros son franco-arenosos, son muy sueltos. Si se sacan, acá hubo un caso de cultivo de maní, que se cosecha el maní, crece el fruto bajo tierra, se entierra
Entonces, para cosecharlo tienen que pasar como una rastra, como si pasáramos un tenedor gigante y arrancar el maíz. Bueno, en estos suelos causa voladuras tremendas de suelo cuando se levantan nuestros típicos vientos de esta zona. Bueno, ¿qué sostiene estos suelos cuando son colonizados qué es lo que sostiene estos médanos, sobre todo los médanos activos? Las gramíneas perennes que tienen este sistema de raíces que explora tanto el suelo buscando agua, buscando nutrientes. En cambio, las raíces de las especies anuales son mucho más modestas. Y nosotros veíamos, yo les contaba recién, no sé cómo vamos con el tiempo, Ceci, que sí, estoy un poco ajustada, que teníamos cañas que eran importantes en las raíces y que había que sostener, perdón, el tallo de las gramíneas, a la cual le llamamos normalmente cañas, por ejemplo, las cañas tacuara, no se doblan, no se rompen. Y cómo se sujetan también, aparte de su sistema de raíces, tiene que ver dónde guardan su capacidad de rebrotar, cómo es su estructura de nudos entre nudos y la existencia de tallos subterráneos que se llaman rizomas. Por ejemplo, en Guada trini, que es la caña tacuara que tiene en la zona este, de Buenos Aires, en las selvas en galería. Y en el caso nuestro, la de nuestros cultivos. Esto creo que era Guadua, no sé si está Marcela en la sala. Este, bueno, esto es una representación de dónde nace la raíz, de ese primordio radical, de la semilla, del embrión. Prácticamente esto es el cotiledón y acá está el embrión que está protegido por este capuchoncito y se va a ir perforando el suelo, va a tener una vida muy corta, como les contaba recién, y hacia la parte superior, esta es una yemita que está protegida, y protegida a su vez por este capuchoncito llamado coleoptile que le va a permitir emerger. Y esto es una caña que tiene este tipo de rizomas definidos que la anclan es un bambú, ahora que estoy viendo la hojita es un bambú, eh, que la anclan al suelo y le permiten su desarrollo y la formación que tiene acá con todas estas cañas naciendo casi juntas, ¿no? Como un manojo de cañas. Entonces hablábamos de la caña y en la caña hay que fijarse también en cómo es su estructura. Y en la estructura de la caña nosotros todos lo conocemos, que tiene, este es el aspecto, ¿no? Tiene estos entrenudos, estos nudos, y de los nudos van a ser las hojas. Acá están los tejidos, las yemas que van a dar origen a las hojas tan singulares de las gramíneas. Y acá reside una parte del éxito de las gramíneas al colonizar y al resistir la herbivoría, que está precisamente en estas células que permanecen activas y le permite que cuando usted pase la máquina, corte el pasto, vuelvan a rebrotar y también las hojas tienen meristemas activos que las vuelven a regenerar. Entonces, esta presencia de los meristemas intercalares es lo que la base de la resistencia de los pastos a la herbivoría. Acá tenemos los distintos tipos de tallos, voy a ir un poco más rápido. Estos son tallos que crecen así paralelos al suelo. Estos también crecen paralelos al suelo, esta es la gramilla. Estos son nudos y entrenudos, esto les llamamos estolones, y estos son los rizomas que pueden ser definidos o indefinidos. En el caso de los definidos, este era el que tenía recién esas cañas importantes que veníamos al principio, y en los indefinidos, los que siguen creciendo por su yemita apical, porque se trata de un tallo y dando
nuevos vástagos tenemos precisamente los que ocupan los suelos, esta especie que es el pasto salado, o el pelo de chancho que ocupa los suelos salados. Muy exitoso en ocupar suelos salados. A ver si pasa. Ah, y la otra estrategia que tienen los tallos es el macollaje. ¿Qué es el macollaje? Precisamente lo que los agrónomos denominan macollo es que acá permanecen de estas yemas, también se pueden originar, acá hay una hoja que está protegiendo su profilo, o sea, una hojita inmadura que crece protegida por esa otra hoja más madura. Entonces es lo que le permite originar esas matas densas que tanto apreciamos en los pastos que tenemos en el jardín, en los céspedes, hay en las canchas, ya que mañana tenemos toda una disputa en una cancha de césped. Esos céspedes se mantienen precisamente en base a gramíneas cespitosas, que acá hay un nombre bastante desactualizado en y como, o sea, acá tenemos la yemita, en la parte inferior del tallo siempre, está la yema del macollo, acá está la hoja que protege la yema, y de ahí van a surgir los profilos. Esos profilos porque de antes de que se desafilo, hoja, antes de que se desarrolle una hojita. Esta es la hoja en desarrollo, la que está acá, y luego están las hojas tectrices que son las que lo van a guardar en su vaina hasta que esté maduro y le permita su desarrollo. Ahora, una gramínea está solamente para nacer de una yema, cubrir esa otra hoja que está, tiene una estructura característica que nos sirve para identificarla, tienen esa forma y constan de una lámina que no es la lámina que nosotros consideramos normalmente, de una vaina que abraza el tallo y en esta zona intermedia de lo que le llamamos lígula, que no es más que tiene origen epidérmico, origen del tejido de la dermis, o sea, como nosotros tenemos la piel, de este, de, de la vaina. Ahora, todo el secreto del éxito de las gramíneas está solamente en esos meristemas intercalares, en ese tejido solamente, no, sino en la eficiencia fotosintética que pueda tener en los distintos ambientes. Y que habíamos hablado al principio, de esas dos ramas de BOP y de Pacman. Acá, o sea, las plantas tienen todas las plantas tienen una anatomía de su piel, de su epidermis, muy característica, que permite el intercambio gaseoso a través de lo que son los estomas. Y esos estomas es lo que van a tener que proteger de alguna manera las hojas para que la pérdida por evapotranspiración no sea demasiada o pueda regularla. Entonces, estas células oclusivas van a ser las que van a actuar para cerrar o abrir los estomas. Y además van a tener una estructura especial en los tejidos, así como debajo de la piel. Nosotros tenemos otros tipos de tejido por debajo de la piel de las gramíneas, va a haber un tejido que va a ser el mesófilo de la hoja, que está representado acá, y los vasos conductores, que están acá. Esto es un esquema de la Guía de Morfología Vegetal de la UNLP, en el cual se ve la vaina de este tejido, el que se llama parenquimático, los haces conductores, lo que nos enseñaban de que eran los que llevaban la savia bruta, la savia elaborada, o sea, unos llevan agua y nutrientes y los otros devuelven los azúcares que van a nutrir a todos los tejidos de la planta. Y
según tenga una vaina alrededor de una vaina parenquimática, de un tejido especial que se llama parénquima, con abundancia de cloroplastos, que son los que van a estar haciendo la clorofila, y como que le van a agregar un paso más a la fotosíntesis, en el cual sí va a haber mayor gasto energético en las que llamamos C4, porque el primer elemento que se obtiene de la vía fotosintética, el primer elemento carbonado, son 4 carbonos, de 4 carbonados. Entonces, en ese parénquima que va a estar lleno con abundancia de cloroplastos, estas células, es donde se va a hacer una de las vías, de los pasos de la vía fotosintética, que es la característica de la C4. Y luego va a pasar a los vasos de conducción. En cambio, estas, que son la hoja de los pastos de zonas templadas, van a tener solamente esta vaina mesostomática donde se va a producir precisamente, mestomática, perdón, donde se va a producir eh, la vía fotosintética, cuyo elemento carbonado va a tener 3 carbonos. Y además la característica que tiene es estas células buliformes. Estas células buliformes son las que le van a permitir proteger a estos estomas cerrándose la vaina, enrollándose en el momento de mayor insolación. Hablábamos recién de la lígula. Bueno, es esto, es esto que está acá. Acá hay láminas que son más planas, láminas que son más enrolladas, y esta laminita es la que nos permite identificarlo. Puede ser más pilosa, puede ser más membranosa, tiene distintas características que no hacen acá a introducirnos más en eso. Pero que en realidad a los estudiantes a todos nos cuesta bastante. Pero entonces también habíamos hablado de que no era muy atractiva porque no tenían los pastos una morfología de flores con corola vistosa o con alguna bráctea coloreada que le diera alguna característica particular, ni nada. No tiene flores, son flores sin pétalos, sin perfumes, sin secreciones de néctar, y que están firmemente protegidas es como una mamushka. Y luego hay una cajita, o sea, esta estructura de gluma, lema, palia, y que adentro estén las estructuras reproductivas. Es como nosotros le decimos que lo que tenemos, la flor en definitiva, está protegida por 2 hojas modificadas, y es como una cajita con 2 tapitas, ¿no? O sea, que levantamos la cajita y ahí encontramos las estructuras reproductivas, solo las masculinas, solo las femeninas o ambas. Es como una mamushka, primero las glumas, después las glumelas, y por fin encontramos lo que andamos buscando, o está vacío. ¿Cómo está distribuido todo eso en la planta? A su vez en inflorescencias. Como se ven, cada una de estas está dispuesta sobre un eje, que es un raquis, y ahí están las flores protegidas por sus glumas y glumelas. Igual en las arístidas, igual en el maíz, en el cual ya está fructificado este maíz, ya era un maizal, es un maíz de consumo animal. Igual en esta, pero cada una de estas inflorescencias tiene una característica particular. Esta se está desarmando. Por eso aparecen nada más que algunos que parece que fuera tan poco desarrollado. Y finalmente tenemos acá, en la mamushka, tenemos las 2 glumas, la gluma superior y la gluma inferior, que le decimos a los estudiantes. Las tapas de la cajita, que le llamamos lemma y palia, que están empaquetaditas ahí entre las glumas. Eso hace también que estén muy guardadas. Acá tenemos de un secale, de un triticale, creo que es este. Sí, es un triticale.
Y acá están esas cajitas que les hablaba recién. Es como que primero desplegas algo, después desplegas otra cosa y finalmente encontrás las piezas florales. Algunas tienen una sola estructura, una sola cajita, y otras tienen muchas cajitas, por eso hablamos de espiguillas plurifloras y espiguillas unifloras. Acá es cuando yo la estaba desarmando para que los chicos vieran precisamente en el laboratorio cómo era el raquis donde se ubicaba uy, esta, estas gramíneas. No sé si se me abre ahí algo que no sé si se ve, Ceci. Voy a ir más rápido. Se ve la foto, sí. Se ve la foto, bien. Quiero pasar. Ahí está. Y que nos permite, además, que les permite la parte más interesante, que es ya cuando está formado ese fruto semilla, que además está acompañado, todas estas cajitas dan su fruto semilla adentro. Acá están las flechillas, tienen esta estructura que se llama arista. Pueden tener muchas aristas, pueden tener ninguna. Acá tienen una arista dividida en tres, como acá, que se ve más en detalle, está dividida en tres. Estas tienen una sola, que son las características de muchas de las pajonales que tenemos nosotros, de los pastizales, de las especies de los pastizales. Esas aristas hacen que los frutos semillas se dispersen en el viento. Es una forma muy eficiente, así como su polen se dispersa por el viento y llega hasta, se abre la cajita y están disponibles las piezas florales. En el caso de cuando ya llegamos al fruto semilla, eh, esas aristas, o lo que le llamamos aristas, que parecen pelitos, es lo que le ayudan a dispersarse. Y se llaman precisamente aristas. Acá esta se llama arístida, esta planta Aristida ascensionis o pasto perro, porque es muy poco apreciado por los animales. Salen de siempre surgen esta tiene muchas, ¿sí? Es un papoforum, que también es la cortadera chica, siempre salen de una de las tapas de la cajita, de la lema. Esta es una cola de zorro. Esta cola de zorro, estas no son aristas, sino que surgen del raquis de la inflorescencia, del eje de la inflorescencia, y se van cayendo paulatinamente, se pegan a la ropa y se van cayendo paulatinamente. Esto, la espiguilla que sigue envolviendo el fruto en su interior. O sea, y en este caso es nuestra bien apreciada. Yo no sé si tienen este problema en los campos de Buenos Aires o de otras zonas del país, que es esta especie anual que es un cencrus, que es la... eh, me olvidé el nombre del cencrus ahora, el cencrus spinifex. Eh, bueno, ya me lo voy a acordar. Esto son involucros que les ayudan también a dispersarse. Los sedas, los setos y esos involucros, que son nada más que setas soldadas, característicos de los cencrus, como los penicetum también, que son tan apreciados eh, en, en nuestros jardines, que son bastante invasores además. Y otras también, estos son pastos nativos, estos son característicos de los sorgos, de otro que es el pasto escoba, eh, y este es del pasto vaca, es otra forma de dispersarse el fruto semilla con toda esta estructura. Con toda esta estructura se va a desarrollar. Y este es el corte nada más, el fruto le decimos fruto semilla porque el pericarpo, la parte del fruto, está muy soldado a toda la estructura de la semilla, y este es un corte de un grano de maíz, que es esta ilustración típica que estudiamos siempre cuando hablamos, y no todas las gramíneas tienen este pericarpo duro, como el del grano de maíz,
como las del género Almeca, no la tienen. Eh, y esto es toda la reserva que tiene de almidones sobre la que se basa gran parte de la alimentación mundial. Tanto cuando aprovechamos el trigo, en sus harinas de trigo, cuando aprovechamos la avena, cuando aprovechamos el maíz, todo eso tiene que ver con esa capa, con esta zona de la semilla que se llama endosperma, que es donde guarda toda la energía para volver a germinar y reiniciar su historia. Esto es lo que nosotros hacemos normalmente. Esto está tomado del libro, enriquecido con fotos, modificado y actualizado. Han sido pósters que se han presentado en las jornadas de botánica. Y es lo que nosotros hacemos para poder identificar. Esto es una clave ilustrada. Acá están las claves que no vamos a entrar, no las voy a agrandar porque sería muy aburrido. Este, y los dibujos que hacemos para que los estudiantes puedan identificar las distintas especies de estipias. En este caso tenemos muchos géneros nuevos propios de nuestros pastizales, y acá del género Setaria, que era precisamente uno de los que mostré recién, el género Setaria. Eh, que son dos de los que hemos hecho, que son basados en el libro y luego enriquecidos y modificados precisamente para poder trabajar con productores y estudiantes. Y lo último es que cuando miremos un pastizal, veamos ahora más que hierba, veamos toda una historia que tiene millones de años, pero que además lo compartimos con otras especies, que tiene especies nativas, que tiene especies naturalizadas, que no solo son para producir harinas, sino kilos de novillos en el caso de la ganadería, sino no son solamente para productividad, sino para sostener esos suelos, para sostener esos ambientes, porque lo compartimos con otras especies. Acá esto está tomado cuando estábamos haciendo, por ejemplo, aves, cuando estábamos haciendo un relevamiento de aves. Este pichoncito de Tero, que está acá, pobrecito, medio desplumado, desprotegido por su papá y su mamá me enojaron bastante. Y como para cerrar, las gramíneas no solo conquistaron el planeta, también escribieron la historia de nuestros paisajes y nuestra propia civilización en base a alimentarnos, a darnos cobijo, a contribuir a protegernos, etcétera. Y bueno, una imagen que a mí me parece hermosa y cada vez desaparece más de nuestra vista por la desaparición de nuestros pastizales en la provincia de San Luis en virtud de su explotación, ya sea con fines de avance de la agricultura, que es una de las grandes amenazas que tiene, y de los loteos que se hacen en zonas periurbanas, que es no ver estas grandes bandadas de ñandúes que veíamos, esta corredora tan característica de los pastizales bueno, de gran parte de nuestros pastizales. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Silvina, la verdad. Cuánta historia. Me reexcedí. No, no hay No, problema. está bien. Espero que no se Mira, hayan aburrido. no, no, para nada. Al menos para mí es súper interesante. Vos sabés Bueno, que ya Viviana dejó una pregunta, después puso que se tenía que retirar, pero que iba a volver a ver la charla grabada. Y ella preguntaba, ¿qué es la cosecha fina? Cuando vos hablaste de cosecha fina al inicio. la cosecha fina le llaman precisamente a la cosecha que se hace, bueno, la cosecha fina se hace a fines del invierno y es precisamente la cosecha de trigo, avena, cebada y centeno. Eso se siembra tanto, se llama más en la zona de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y acá también se hace, pero bueno, nosotros no tenemos 4 cosechas, pero es la siembra. En esta época ya está sembrado
todo lo que nosotros le llamamos verdeos de invierno, que son con destino forraje, y en el caso de la zona de Buenos Aires, ya mucha también se saca por los puertos de Buenos Aires, se exporta. Gracias, sí. Ceci. No sé si he sido explícito. Sí, sí, claro. La cosecha gruesa es toda la que es maíz, es soja, etcétera, etcétera, que son de verano. Gracias. Bueno, bueno, Delia también se retiró. Dice cuánta historia e importancia tiene lo que conocemos como pastizales. Súper interesante, sí. Clara dice, siempre pensé que las poáceas, como son gramíneas y de aparición tardía en la evolución, eran más recientes en las eras geológicas, ya que a mediados del Cretácico aparecieron las angiospermas. Sí, yo también. En realidad, yo lo tomé de distintas publicaciones que las puedo compartir y están a disposición. O sea, si quieren, no puse, no puse yo también pensé que eran del Cretácico. En realidad están datadas, los datos estratigráficos están datadas hace 50 millones de años, pero eh, las poáceas como poáceas, pero en realidad lo redondea en 100 millones porque le da un origen conduánico. Inés dice qué influencia tiene el pastizal, no sé, eso lo leerás vos. Ahora, sí, espera porque es la última esa. Dicen, esas espiguillas, ¿se vuelven a caer al secarse? No entiendo. Creo Eh, que cuando estaba mostrando, creo que es un comentario, esas espiguillas se suelen caer al secarse. No sé, porque no le veo que Ah, es una sí, sí, pregunta. sí. Eso cuando está formado el fruto. En realidad, cuando está formado el fruto, o sea, la planta entra como todas las plantas, ya sea las anuales cumplen su ciclo en un año, y las que son perennes se dispersan, o sea, se caen al lado de la planta, es una forma de dispersión, y otras se dispersan con el viento. No necesariamente quedan al lado de la planta y otras quedan al lado de la planta, quedan sobre la planta, pero esas generalmente no son las viables. Pero sí se desprenden, y esa es la idea, que se desprendan y algunas que son más pesadas van a caer al lado de la planta. En el caso del maíz, no. En el caso del maíz, no. Estela dice Cencruz, Cadillo sería. No sé si era la que no te salía. No, No no, sé si la no, leí la que bien. no me acordaba yo era la roseta. ah, Ah, Esa es la que la se nos famosa pega Rosetta. terriblemente a los pantalones, Ay, sí. y después a las pregunta zapatillas, a los botines. si se Sí, puede acceder a esas láminas. Supongo que, no sé, a las láminas que mostraste vos una foto de la Universidad de San Luis, supongo. las láminas son tomadas de recreaciones de a ver, esto es una presentación de divulgación. No, son tomadas, o sea, las originales sí, son tomadas de distintas publicaciones, otras son creadas a partir de publicaciones. ¿Serán Creería que son las del los folletos principio. de la universidad que había una foto? ¿Serán esos, Silvina? Las láminas, Las- esas sí, sí, Sí. esas son material de cátedra. Sí, las del final son material de cátedra, ya han sido presentadas este, ¿Se accede por internet? en ¿Están en algún lugar? distintos congresos. Sí, no están en internet, pero se las puedo proporcionar. Bueno, No, Bueno, no después si están en vos internet. nos lo podés mandar, nosotros de última, si llega a ser un link, lo podemos agregar a esta charla en la grabación, Bien. ¿sí?
Bueno, Pablo Luconi dice, gracias, muy interesante. Teresa dice, hermosa exposición, muy interesante, muchas gracias. Acá también, muchas gracias. Ceci, vos tenés. Una sola que era esa pregunta de, en realidad se llama Inés del vivero Plaza Irlanda. Dice, ¿qué influencia Ah, tiene la introducción de ganado en el pastizal? ¿Cómo lo modifican? Bueno, depende de qué ganado. O sea, el ganado que traen los españoles durante la conquista, que después queda en la primera conquista, que queda como ganado bravío, o sea, los primeros bovinos que traen, o sea, modifican en competencia con o sea, modifican en composición, modifican en competencia con los herbívoros nativos, porque compitieron, al competir con los venados, desplazaron a los venados, o sea, son totalmente. Y en el caso de más al sur hay estudios, en la Patagonia ya hay estudios más específicos en cuanto desplazaron o no desplazaron a otro ganado y modifican, sí, modifican muchísimo la composición. En el caso de ganado, cuando yo tengo un campo muchas fotos son del campo y otras no, o sea, otras no porque eran muy malas, este, aparecen nuevas especies que no son nativas y que son consideradas malezas, o sea, que compiten y que pueden incluso degradar, ¿no? Pero eh, en eso pero han tenido, a ver, han tenido un acople de siglos, desde que entran los primeros bovinos, desde que se traen, desde que se seleccionan y todo, y toda la historia de la ganadería en la Argentina, no la conozco en profundidad, pero por ejemplo, si nosotros ahora introducimos ganado de otro lado, con otra dieta, en un pastizal natural o poco intervenido, y sí, nos va a cambiar la composición. Va a haber plantas que van a competir con los pastos nativos y otras que no van a poder competir, porque van a comer además, por ejemplo, una de las especies que más sufre es el pasto vaca en la región de San Luis. El pasto vaca, cuando hay demasiada carga animal, no resisten el no resisten el pisoteo. Entonces, al no resistir el pisoteo, bueno, se pierden comunidades de un pasto valiosísimo que tiene gran valor para el pastizal. perfecto, muchísimas gracias. Marcelo Hud dice, muy linda charla, es un mundo maravilloso el de las gramíneas. Muchas gracias, Silvina. Espero no haber metido la pata únicamente si hay Excelente algún presentación, profesora. agrostólogo, algún agrostólogo en la sala, perdón. Sí, sí. ¿Qué tal, José? Ahí estoy viendo a Eh, José, gracias. sí, sí, y saluda José. Gracias Silvina por compartir tus sapiencias. Excelente charla, dice José. Súper interesante información. Después Silvina Luna dice, saludos a mi profe de la Universidad de Gracias. San Luis. Un lujo volver a cursar con Silvina. Mario, buenas noches. Interesante el tema de las gramíneas, lo cual me lleva a un interés por las gramíneas nativas de la ecorregión del NOA. Bueno, y después, muy buena charla. Gracias, Silvina. Saludos de Esther Valenzuela, Bolivia. Mira qué bueno. Qué amorosa. No Bueno, tengo más preguntas, Eli, no sé vos. no, tengo solo un saludo, buenas noches, interesante el tema de las gramíneas, lo cual me lleva un interés por las gramíneas nativas de la Que ecorregión muchas del están no siendo argentino. aprovechadas como ornamentales. Ujú. No tengo nada más yo. ¿Vos, sí? No, tampoco, no. Bueno. Bueno, Bueno, sí, entonces, como siempre, súper agradecerte, la verdad que
muy interesante, muy lindo. Y si esperas un segundito, les contamos quién está la semana que viene y volvemos para la foto. Ya los que ya saben se van preparando. Bueno, la semana que viene, nuevos paradigmas en la formación de arborista urbano. Lo va a dar la ingeniera agrónoma María Cecilia Espósito y el técnico agropecuario Gabriel Oliver. Así que nos vemos el viernes que viene, 19 horas, con esta nueva charla. Bueno, y ahora sí, quien quiere